Mano a Mano. Juan Antonio Escudero y Manuel Valera. Bienvenidos a una nueva edición del Mano a Mano. Vamos a seguir disfrutando de ese repaso que estamos haciendo por todas las posiciones del campo en busca de un 11 ideal, y hoy nos vamos al extremo, al medio, al interior izquierdo. Vamos a esa zona del campo donde todavía hay que ir defendiendo, preocupándose de tapar, pero ya con una vocación ofensiva muy clara. Juan Antonio Escudero, muy buenas. Hola Manuel, ¿qué tal? Sí que quiero decir una cosa antes de empezar. No es necesario que nuestro extremo izquierdo sea zurdo, pero por lo menos que tenga un cierto manejo de la pierna izquierda, para ir acotando un poco el terreno. Interesante, porque de un tiempo a esta parte se está jugando mucho a pierna cambiada. Eso antes no pasaba, ahora sí. Tú has traído una lista de extremos, de gente por la izquierda, célebre de toda la historia, y el primero que tienes apuntado es el de Raimundo Orsi. Pues fíjate, nos tenemos que remontar a los primeros pasos del fútbol. Podríamos decir que es el primer gran extremo, argentino de nacimiento y apodado como Mumo. Es sin duda, o dicen los que tuvieron la suerte de verle jugar, que es uno de los grandes. Él empezó su carrera en Argentina y con la selección ganó la Copa América del 27, y dicen que fue un escándalo verle jugar en los Juegos Olímpicos del 28. Fíjate tú que en aquel momento no había ni televisión ni nada, así que nos tenemos que refugiar en las crónicas que se escriben, ¿no? Y ese mismo año se marchó a la Juventus. Fíjate qué salto en aquel momento difícil de hacer. Y allí fue prácticamente el mejor jugador que tuvo el equipo turinés. E incluso se llegó a nacionalizar italiano. Con lo cual, en aquel momento, como se podía, pues vistió la camiseta azzurra. Y en el Mundial del 34, que ganaron los italianos, fue el mejor. O eso dicen, que fue de los mejores. Lo poco que se ha podido ver de él es que era un jugador muy hábil. Sobre todo, muy hábil para la época, que yo creo que este matiz es el importante. También era rápido, que le permitía regatear con facilidad. Pero, poniéndonos en contexto, en aquel momento era de los más rápidos. Sí, claro. Lo que pasa es que decimos extremo, izquierdo, delantero. Si tú buscas a este hombre, la posición, la demarcación que te dan es la del delantero. Pero claro, es que por aquel entonces se atacaba con 4, con 5. Eran unas posiciones muy distintas a las del fútbol de hoy en día. Si el tío era rápido y era habilísimo, pues su sitio estaba ahí arriba. Pero no sé si hasta hoy en día estaríamos hablando de un extremo izquierdo, de un media punta, de un delantero echado a la banda. No lo sé. Eso habría que verlo porque, insisto, las posiciones han cambiado muchísimo. Del que no podemos tener ninguna duda de que corría la banda y la hacía suya por completo por la izquierda es de Paco Gento, la galerna del Cantábrico. La galerna es un temporal que se forma de manera repentina y con vientos muy fuertes que se suele dar en el mar Cantábrico, de ahí el nombre, porque es que dicen que así es como jugaba Gento. Juanan, todos en pie porque estamos hablando de una auténtica institución del fútbol. Debutó en el Racing de Santander, lógicamente, él es de allí. Pero en aquel momento Santiago Bernabéu estuvo muy fino y no tardó en ficharle, le fichó muy joven. Y bueno, pues en el Real Madrid estuvo 18 temporadas, fue sin dudas uno de los estiletes más importantes de aquel conjunto merengue que arrasó en Europa. Y curiosamente, pues es el único jugador que ha ganado 6 Copas de Europa. Nada más y nada menos, Manuel. 6 Copas de Europa. También estuvo con la selección, con España. Estuvo en la Eurocopa del 64 y fue uno de los hombres que le ganaron a la URSS. Además de este sí que tenemos imágenes y hay una anécdota de cuando jugaba contra el Manchester United, de un lateral cuando lo tuvo que marcar y dijo: Gento corre mucho, pero lo peor no es cómo corre, es cómo se detiene, cómo se para. Claro, eso da cuenta del cambio de ritmo que tenía, ¿no? Otro nombre de la época y con un gran cambio de ritmo también es la del español, la del gallego Luis Suárez. No confundir con el Luis Suárez uruguayo de ahora, el delantero del Barcelona, que precisamente lleva ese nombre por nuestro Luis Suárez. Eso es muy curioso. Luis Suárez Miramontes. Jugaba de interior izquierdo y es uno de los mejores jugadores españoles de fútbol de todos los tiempos y sin duda de los más exitosos. Le faltó ganar el Mundial, pero sí tiene un Balón de Oro, que es el único que lo tiene, el único español. Jugó en el Barcelona y fue y es una institución en el Inter de Milán. Decían que tenía, insisto, un recorte con el exterior de la derecha que dejaba tirado a Dios, y tenía mucho tiro. Debió ser un espectáculo este hombre. Me hubiera gustado muchísimo verlo jugar al fútbol.
Sí, todo el mundo coincide, sobre todo en lo que tú decías, Manuel. En Italia, hablar de Luis Suárez, casi que se ponen de pie para hablar de él, ¿eh? Sí. Le tienen un respeto terrible. Pero fíjate, Manuel, yo siempre he tenido debilidad por la escuela balcánica. Me parece que los extremos, esos jugadores finos de calidad que nos han dado esas tierras, son diferentes. Y si nos remontamos, tenemos que hablar de uno de los que dicen que ha sido el mejor extremo izquierdo de la historia. Hay mucha gente que lo defiende. Y hablamos de Dragan Jacic, un jugador del Estrella Roja que tenía una habilidad. De este sí que tenemos algún vídeo ya, Manuel. Y la habilidad que tiene es impresionante. Sobre todo en espacios reducidos. Y luego tenía esa habilidad, eso de lo que yo quería hablar antes, ese pie izquierdo que tenía. Eso que es muy balcánico, muy croata, o incluso yugoslavo, bosnio, de esos jugadores que tienen una calidad exquisita. Pues de eso es de lo que me refería con este jugador. Es considerado el mejor lanzador de faltas, o uno de los mejores. Llevó a Yugoslavia a la final de la Eurocopa del 68, y para muchos es muy injusto que ese año no ganara el Balón de Oro, ese premio tan controvertido, que, fíjate, casualidades de la vida, ese año lo ganó otro gran extremo izquierdo, el inglés George Best. Claro, y tú sabes que ahí me tocas la fibra, a ti te gustan mucho los yugoslavos, pero a mí sí. Best me parece pues un crack. La vida le interesó muchísimo, muchísimo más que el fútbol, de hecho, y un tipo de vida, que es la vida alocada. Este es el que dijo muchas frases. Yo creo que un día si hiciéramos un mano a mano, lo digo en serio, de frases de George Best, nos salía y todavía se nos quedaban fuera unas cuantas. A mí me gusta mucho cuando dijo: mi dinero, la fortuna que he ganado en el fútbol, me la he gastado en coches, en alcohol y en mujeres. El resto lo he derrochado. Hombre, eso ya vale un Balón de Oro, esa frase. Hace poco estuve viendo un partido antiguo donde estaba él jugando contra Eusebio, el portugués. Y aquello fue tremendo porque parecía que estaban a ver quién recortaba mejor, si uno u otro. Era un espectáculo ver a esos dos tíos jugando al fútbol. Tenía un recorte, ya te digo, infernal. Decía otra frase que era muy buena, decía: si yo hubiera nacido feo, ustedes no habrían escuchado hablar de Pelé. Y he dicho infernal y me acabo de acordar que no tenemos previsto, pero lo vamos a hacer, hablar de el ala infernal. El Atlético de Madrid tuvo por aquella época el ala infernal con Peiró por la izquierda y con Enrique Collar, que fue otro gran extremo izquierdo que jugó en la selección española y fue de los que estuvieron por Chile en el 62. Ese mundial que no pudimos ganar. Pues qué poco me queda por añadir de Best. El quinto Beatle le apodaban. Y esto era porque, bueno, pues era un icono. Yo creo que trascendió mucho más allá del fútbol. Y yo diría que cambió el estilo de los jugadores. Se acercaron un poco más al mundo de la fama, perdieron esa normalidad que tenían anteriormente de deportistas y se convirtieron en más mitos, en más inalcanzables. Calidad tenía mucha, Manuel. Eso es indiscutible. Talento, quizás de los más talentosos de la historia de Inglaterra. Y bueno, ese punto icónico que estuvo toda su carrera en el Manchester, ganó todo lo que se podía ganar. Y bueno, pues todo lo relacionado con Best es un poco mitómano, y eso yo sé que es lo que hace que a ti te guste todavía un poquito más. Sí, tuvo una muerte muy triste. Fue un hombre ya preso del alcohol, muy deteriorado, y dejó una frase final que también hay que decirle, y es: no mueran como muero yo. O sea, avisando de que su camino había sido un camino de final triste. Sí. Pero bueno, ahí estuvo. Un crack. Sí, pero si seguimos en Manchester, Manuel, yo no sé qué tiene ese equipo, pero extremos ha tenido muy buenos y muchos. Y a mí se me viene a la mente un extremo izquierdo, bueno, yo creo que de los contemporáneos, para mí, de lo mejor. Y estamos hablando de Ryan Giggs. Rápido, vertical, con llegada, con gol, excelente tirador de faltas, un muy buen capitán. Yo creo que este señor lo ha tenido todo, Manuel. Sí, sin duda, sin duda. Estuvo muchísimo tiempo jugando en el mismo equipo, o sea, es que creo que son 20 y tantas temporadas. Tiene 13 títulos de la Premier, 4 copas, 2 copas de Europa, 2 intercontinentales. También hace poco le estuve viendo ya mayor, ya uno de sus últimos partidos, una de sus últimas temporadas, y curiosamente estaba jugando por la derecha y todavía salía el tipo y tapaba la banda. Digo, hay que ver la profesionalidad que tiene este hombre. Desde luego, yo me lo planteo a él como posible titular en este 11 ideal por el extremo izquierdo, debido sobre todo a su especialización, que estaba muy especializado en jugar en ese puesto.
Pero yo sé que para ti esta demarcación tiene un nombre propio, que es el de Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Pues sí, Manuel, voy a abrir el paraguas porque sé que mucha gente que escuche esto no va a estar nada de acuerdo. Podríamos debatir sobre Cristiano Ronaldo si su posición es extremo izquierdo, extremo derecho o delantero. Claro. Pero yo le coloco en el extremo izquierdo y voy a defenderlo. Lo primero, es diestro pero con un manejo de la izquierda prácticamente igual o mejor que con la derecha. De hecho, ha metido muchísimos goles con la izquierda. Lo segundo, era rápido, desbordaba, tenía regate, con lo cual para mí estas características le hacen ser extremo. ¿Qué ha pasado? Que nada más y nada menos ha anotado 732 goles en 1008 partidos. Lo que le hace poseedor de una cifra, bueno, récord. Solo con el dato sobra. Y encima le añadimos algo mucho más increíble para mí, y es que en el Real Madrid marcó 450 goles en 438 partidos. Buf. Creo que poco más hay que añadir para decir que Cristiano Ronaldo es el mejor extremo izquierdo de la historia. Claro, lo que pasa que aquí ya vamos a empezar con esta discusión que nos va a ir llegando en todos los puestos que nos quedan del 11 ideal, sobre todo aquí en la delantera, ¿no? Y es que alguien puede argumentar, ¿cómo no voy a meter a Cristiano Ronaldo con esos números que tú estás contando en el 11 ideal? Pero claro, es que por las mismas, si seguimos ese argumento, es indiscutible que hay que meter a Di Stéfano, que hay que meter a Pelé, que hay que meter a Maradona, a Messi, a Cruyff, alguien diría que a Zidane, y claro, nos quedamos sin sitio. Es que aquí hay ya 6, 7, 8 nombres que son titularísimos, bueno, en cualquier 11 ideal que alguien empiece a hacer de la historia del fútbol, y se nos van a quedar sin puesto. Es que habría que casi que duplicar o hacer el 22 ideal más que el 11. Estamos yendo de posición en posición o de posición a posición, y claro, en ese sentido yo, y sobre todo basándome en tu propia argumentación, en los números que tú estás dando, yo a Cristiano lo veo más especialista ya en el gol que en cualquier otra posición. Por eso me lo planteo como candidato al 9, al delantero centro. Claro, pero ahí se va a encontrar con gente con sus características. Hablamos de Puskás también aquí un día, y es muy parecido a esa relación con el gol que él tiene, pero claro, si hablamos del 9, pues ahí vamos a tener a Hugo Sánchez, y sobre todo yo creo vamos a tener a Ronaldo Nazario, al brasileño, que también le disputa a él este puesto. Es muy complicado, pero sin duda Cristiano Ronaldo es un gran nombre, sus números lo avalan, y a mí de él hay una cosa que me gusta sobre el resto de cosas, y es su voracidad, su condición de insaciable. Es el típico que si va ganando 10-0 quiere meter el 11º gol, y eso es de agradecer en algunos momentos, sobre todo cuando tienes que elegir un solo jugador para que te levante el equipo y dices, ¿con quién te quedas? Pues necesito un tiburón de estos. Claro, Cristiano, ¿quién lo va a poner en duda? Pero bueno, ahí está el asunto. Pues es lo que nos ha dado de sí el extremo izquierdo, el medio izquierdo, el interior izquierdo, esa parte izquierda del campo que ya tiene una vocación atacante que nos ha llevado desde el fútbol antiguo hasta el fútbol de hoy en día. Estamos ya mirando a puerta, estamos ya atacando, Juan. Qué poquito nos queda. Ya estamos llegando para meter el gol. Muy bien, un abrazo. Un abrazo, Manuel. Mano a mano. Juan Antonio Escudero y Manuel Valera.